La dejó con 7 frías palabras: «Me voy con otra persona». 2 años después la volvió a ver, sosteniendo a 3 hijas rubias con sus ojos azules. Sofía Campos siempre había creído que el amor terminaba con un cierre, una conversación final, una despedida entre lágrimas, algún tipo de entendimiento mutuo de que lo que una vez importó ya no podía ser. Nunca imaginó que podría terminar con un único y frío mensaje de texto un martes cualquiera por la tarde. Pero así fue exactamente como su mundo se desmoronó. Había estado terminando una presentación para la próxima reunión de inversores de Alejandro cuando su móvil vibró en la mesa junto a ella. Sin mirar, asumió que era él, avisándole que llegaría tarde otra vez o que los planes para la cena habían cambiado. En lugar de eso, vio 10 palabras que hicieron que su visión se nublara. «Me voy con otra persona, no me llames», no sonaba como él. No como el hombre que le besaba la frente cada mañana antes de ir a trabajar. No como el hombre que apoyaba la barbilla en su hombro mientras ella cocinaba y le decía que tenía suerte de haberla encontrado. No como el hombre con el que había planeado un futuro. Se quedó mirando el mensaje tanto tiempo que la pantalla del móvil se atenuó, pero las palabras permanecieron grabadas en sus ojos. Intentó llamarlo 1, 2, 6 veces. Todas iban directas al buzón de voz. Su presencia en la vida de ella, que una vez había parecido tan permanente, se desvaneció como el humo. Su llave de repuesto había desaparecido del gancho junto a la puerta. Sus trajes faltaban del armario. La foto enmarcada de los dos en su viaje a Sevilla, una en la que él sonreía genuinamente, tierno y sin reservas, estaba boca abajo en la estantería. Era como si él hubiera barrido todo rastro de sí mismo de la vida de ella antes de pulsar enviar. Sofía se derrumbó en el suelo del salón, con los dedos enredados en su oscuro cabello castaño mientras los sollozos la ahogaban. El apartamento de repente parecía enorme e insoportablemente vacío. Su mente repasaba cada recuerdo. La noche en que se conocieron en una conferencia de negocios, cuando él elogió su inteligencia en lugar de su aspecto. La primera vez que le dijo que ella le hacía creer en la ternura, las promesas susurradas en un rincón vulnerable de su corazón. Ella había creído que el amor la hacía más fuerte, pero ahora se sentía una tonta por no haber visto las señales de advertencia, como él se había vuelto más distante, como sus cumplidos se habían convertido en silenciosos asentimientos, como sus caricias se habían vuelto escasas. Había pensado que era estrés, la presión de ser director ejecutivo a una edad tan temprana. Nunca imaginó que ella era la carga de la que él intentaba escapar. Sus lágrimas solo se detuvieron cuando un dolor agudo le atravesó el abdomen. No era la primera vez que lo sentía. Durante semanas se había despertado con náuseas, mareada, fatigada. Al principio culpó a las largas horas de trabajo y a la ansiedad. Pero en el fondo sabía que había otra posibilidad, una que no se había atrevido a reconocer hasta ese momento. Con las manos aún temblando, Sofía se levantó y se dirigió al baño. Abrió un cajón y sacó la prueba de embarazo que había comprado 3 días antes. Se sentó en el frío suelo de baldosas, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba el resultado. Cuando la pantalla digital mostró las palabras que tanto temía como esperaba, dejó escapar un suspiro tembloroso. Embarazada. Sus lágrimas regresaron, pero ahora eran diferentes, no solo de desamor, sino de una abrumadora responsabilidad. Apretó la mano contra su vientre, como si de repente pudiera sentir la vida moverse bajo su piel. Imaginó el momento
en que habría compartido la noticia con él. Imaginó su sorpresa convirtiéndose en emoción, sus manos cubriendo suavemente las de ella, su promesa de que lo resolverían todo juntos. En cambio, estaba sola, más sola de lo que jamás se había sentido en su vida. Y aunque quería gritar, rogarle que volviera, se secó la cara y se obligó a respirar. Alejandro había tomado su decisión. Se había marchado sin mirar atrás. Pero ella no podía. Había un futuro dentro de ella ahora. Uno que no había planeado, pero que ya amaba ferozmente. Esa noche se sentó junto a la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal. Se abrazó las rodillas, susurrándole a la diminuta vida en su interior que todo saldría bien. Encontraría la manera, trabajaría más duro, sería más fuerte. Le daría a este niño el amor que merecía, incluso si su padre nunca quisiera saber que existía. No durmió. No podía. La mañana se insinuó lentamente, arrojando un pálido resplandor sobre el apartamento que una vez había sentido como un santuario. Ahora era solo un espacio, lleno de recuerdos que no podía soportar conservar. Se levantó, encontró una maleta y empezó a hacer las maletas. Sus movimientos eran lentos pero decididos: doblar, cerrar la cremallera, respirar, no pensar. Para cuando el sol salió por completo, Sofía Campos cerró la puerta tras de sí y se alejó con las lágrimas aún secándose en sus mejillas y un voto silencioso creciendo en su pecho. Nunca más dejaría que nadie decidiera su valor. Alejandro Vargas la había llamado desechable sin decir una palabra, pero ella demostraría a él, al mundo y a sí misma que nada en ella o en su hijo era un error. Había sido abandonada, pero se negaba a romperse. Ese fue el momento en que Sofía dejó de necesitar que alguien más la salvara. Aún no se daba cuenta, pero ya había comenzado a salvarse a sí misma. Sofía se fue de Madrid antes de tener tiempo de dudar de su decisión. No podía quedarse en la ciudad donde cada calle y cada cafetería parecían un recordatorio de que no había sido suficiente para el hombre con el que una vez creyó que se casaría. Empacó lo que pudo en una maleta, vendió la mayoría de los muebles por internet para conseguir efectivo y usó sus ahorros restantes para comprar un billete de autobús a un pequeño pueblo de Aragón que había elegido casi a ciegas de un mapa. Era el tipo de lugar que solía imaginar cuando necesitaba respirar. Calles tranquilas, casas modestas, sonrisas amigables en lugar de miradas apresuradas. Se sentía más seguro. Se sentía como un lugar donde podría desaparecer el tiempo suficiente para reconstruirse. Alquiló una diminuta casita en las afueras del pueblo, un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama y una cómoda, una cocina con electrodomésticos anticuados y paredes delgadas que dejaban entrar demasiado aire invernal. Pero las ventanas daban a un bosque en lugar de a rascacielos, y por la noche podía oír el viento entre los árboles en lugar de tráfico y sirenas. No era mucho, pero era un comienzo. Encontró trabajo casi de inmediato en una panadería local, aunque la paga era baja y las horas tempranas. Llegaba antes del amanecer, amasando mientras la escarcha matutina cubría las ventanas, obligando a su cuerpo cansado a seguir moviéndose incluso cuando su corazón todavía dolía por todo lo que había dejado atrás. El embarazo fue mucho más agotador de lo que había imaginado. Las náuseas la acompañaban durante todo el día, y su vientre crecía más rápido de lo que parecía normal. En su segunda cita en la pequeña clínica, la doctora frunció el ceño pensativamente ante la pantalla del ecógrafo.
Sofía contuvo la respiración, aterrorizada de que algo fuera mal. Cuando la doctora finalmente habló, su tono fue cauteloso pero amable. Hay más de un latido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un rompecabezas que Sofía no podía terminar de armar. No fue hasta que la doctora giró ligeramente el monitor y señaló 3 diminutas luces parpadeantes que la verdad la golpeó como un maremoto. Trillizas, 3 bebés, 3 vidas. Parecía imposible, parecía aterrador, parecía un milagro y una carga al mismo tiempo. La noticia obligó a Sofía a entrar en modo de supervivencia. Presupuestaba cada euro hasta el punto de la obsesión. Compraba su ropa de maternidad en tiendas de segunda mano, eligiendo los artículos más baratos que podía encontrar, aunque estuvieran gastados. Creó una pequeña hoja de cálculo en su portátil agrietado, calculando gastos futuros con manos temblorosas. Pañales, leche de fórmula, ropa, facturas médicas. Los números la mareaban, pero cada patada dentro de ella le recordaba que no tenía permitido rendirse. Cuando se le hinchaban las piernas, cuando la espalda le dolía a gritos después de horas de pie en la panadería, colocaba las palmas de las manos suavemente sobre su vientre y susurraba: «Está bien, pequeñas. Saldremos de esta. Lo prometo». Su vientre creció tanto que incluso los extraños se daban cuenta pronto. Sonreían y le preguntaban si estaba emocionada, si sabía los sexos, si el padre estaba encantado. Sofía aprendió a tragarse su dolor y devolver la sonrisa. No hablaba de Alejandro, no le debía al mundo su dolor, pero la soledad la encontraba de todos modos. Por la noche, yacía despierta, mirando el tenue brillo de su despertador, aterrorizada de fallarles. Practicaba la respiración profunda cuando la ansiedad le dificultaba pensar. Dejó de llamar a sus padres después de que una vez más la despacharan con un «Tú te lo has buscado, Sofía». Aceptó que sus hijas nacerían en una familia de 4 y que solo ella sería su ancla. Ese invierno fue duro. La nieve se acumulaba contra su puerta y el frío se colaba por debajo de cada rendija de las ventanas. Pero ella siguió adelante, paso a paso, día a día. Algunas mañanas se despertaba sintiéndose fuerte, lista para conquistar el mundo. Otras lloraba contra la almohada antes de obligarse a levantarse de nuevo. A menudo se preguntaba si Alejandro pensaba alguna vez en ella. Lo dudaba. El hombre que había enviado ese mensaje le parecía ahora un extraño, alguien pulido y desalmado, lo suficientemente distante como para borrarla con un texto. Se decía a sí misma que su ausencia era una bendición. Mejor un corte de una cuchilla limpia que un veneno lento de un amor tóxico. La noche que rompió aguas, el cielo estaba oscuro y cargado de nieve. El dolor vino como una mano agarrándole la columna vertebral, y el pánico se apoderó de ella tan rápido que apenas podía respirar. Llamó a una ambulancia porque no tenía a nadie más. La confusión del hospital, luces brillantes, manos frías, instrucciones apresuradas, se sintió como una pesadilla por la que estaba flotando. Las trillizas querían salir antes de lo esperado. El parto fue largo, complicado y aterrador. Hubo momentos en los que pensó que no sobreviviría. Pero entonces oyó el primer llanto, luego el segundo, luego el tercero. Lilia Luna Luz. Sofía las vio solo brevemente antes de que fueran trasladadas de urgencia a la UCI neonatal. 3 diminutos milagros envueltos en cables y rodeados de máquinas que pitaban como frágiles latidos. Eran increíblemente pequeñas, increíblemente hermosas. Las 3 tenían una pelusa rubia en la cabeza y ojos tan azules como un cielo de verano, aunque apenas los abrían.
Lloró no de tristeza, sino de un amor tan feroz que la asustaba. Estiró la mano a través de la ventanilla para tocar sus manitas, dedos no más grandes que semillas que se aferraban instintivamente a su meñique. El hospital retuvo a Sofía durante varios días, pero incluso después de que le dieran el alta, se negó a irse. Se sentaba junto a las incubadoras cada hora que le permitían, leyendo en voz alta libros ilustrados que tomaba prestados de la biblioteca y cantando canciones que apenas recordaba de su infancia. Las enfermeras intentaban convencerla de que volviera a su habitación a descansar, pero ella permanecía arraigada en esa silla, observando cada respiración que tomaban sus hijas. Semanas después, cuando las niñas finalmente estuvieron lo suficientemente fuertes para ir a casa, la enfermera ayudó a Sofía a abrocharlas en 3 sillas de coche desparejadas que alguien había donado. Sofía miró hacia el asiento trasero, a sus hijas envueltas en mantas de segunda mano, y les prometió en voz baja: «Nunca seréis indeseadas, ni por un segundo, ni por un latido. Sois mi familia, sois mi fuerza». Se alejó del hospital con miedo en la garganta y esperanza creciendo en su corazón. Su mundo se había derrumbado una vez. Ahora estaba reconstruyendo uno nuevo, una nana a la vez, una respiración a la vez, un diminuto milagro a la vez. La vida de Alejandro Vargas después de la desaparición de Sofía tenía la ilusión de perfección. Desde fuera seguía siendo la imagen del éxito. Su nombre aparecía regularmente en las revistas de negocios. Su empresa continuaba expandiéndose internacionalmente y su presencia en las redes sociales estaba cuidadosamente seleccionada con fotos de jets privados, resorts frente al mar y fiestas bañadas en champán. Siempre había una mujer en su brazo, generalmente modelos o empresarias, que igualaban su mundo en estatus y ambición. Para el público, Alejandro estaba prosperando, intocable, el tipo de hombre cuyo pasado siempre estaba limpio y cuyo futuro siempre era dorado. Pero detrás de los trajes elegantes y la sonrisa lista para la cámara, algo había cambiado en él. Y aunque se negaba a admitirlo ante nadie más, lo sentía todos los días. Había creído que alejarse de Sofía sería limpio, simple, necesario. Ella había comenzado a querer cosas, más tiempo, más compromiso, más vulnerabilidad, y eso lo incomodaba de maneras que no había querido examinar. Cuando ella comenzó a acercarse emocionalmente, cuando preguntó sobre el futuro, sobre hijos, sobre la familia, sintió una opresión en el pecho que le recordaba todo lo que le habían enseñado a evitar. Su padre le había enseñado que el amor era una distracción y que la vulnerabilidad era debilidad. Alejandro había vivido según esas lecciones. Así que cuando Sofía se volvió demasiado real, demasiado profunda, demasiado cercana, cortó el hilo. Un mensaje, 10 palabras, y pensó que el problema estaba resuelto. Pero lo que no había esperado era el eco. Comenzó como un silencio, que lo seguía a las habitaciones donde una vez se sintió poderoso. La sala de juntas se sentía más fría. Los aplausos en los eventos sonaban huecos. Tenía citas y olvidaba sus nombres antes del postre. Sonreía, pero la sonrisa nunca le llegaba a los ojos. El nombre de Sofía nunca se volvió a pronunciar, ni siquiera a su asistente, que una vez había ayudado a organizar sus sorpresas de cumpleaños. Enterró todo rastro de ella. Y, sin embargo, ella persistía. Aparecía de repente en los lugares más inconvenientes, en el aroma de los rollos de canela en el buffet de un hotel, en una canción que sonaba bajo en un coche que no era el suyo, en la forma en que la risa de otra persona
Se elevaba en un espacio lleno de gente, la veía en todas partes y, sin embargo, no estaba en ninguna. Intentó ahogar su recuerdo en el trabajo. Se volcó en la próxima adquisición, la próxima fusión, el próximo ascenso. Cuanto más alto subía, más distante se sentía el suelo. Su ático se convirtió en una jaula de cristal. El silencio por la noche se volvía tan espeso que lo envolvía como una segunda piel. A veces se despertaba de sueños que no podía explicar. Sueños de una mujer con ojos castaños que sostenía su mano y tiraba de ella suavemente hacia algo que no podía ver. Una vez, incluso vio a un niño en el sueño, rubio, riendo, desapareciendo en la niebla. Se lo sacudía y lo descartaba como estrés. Pero los sueños volvían, más suaves, más claros, más fuertes. Una tarde, durante una reunión con inversores, alguien mencionó una organización benéfica para niños en hospitales rurales. Alejandro asintió distraídamente, pero algo en su pecho se contrajo. La imagen de una cuna de hospital pasó por su mente, aunque nunca había visto una. El pensamiento surgió de la nada, agudo y específico, seguido de una fría comprensión que no podía ignorar. Sofía nunca había llamado, nunca había insistido, nunca le había rogado que volviera. Había desaparecido, limpiamente, completamente. Y el silencio, de repente, no se sentía como paz, se sentía como una pieza faltante. Esa noche abrió un viejo cajón que no había tocado en años. Enterrada bajo documentos de viaje y cartas sin abrir, había una fotografía. Sofía, sonriendo, la luz del sol en su cabello, tomada el último día que pasaron en el retiro. La miró fijamente durante mucho tiempo. Recordó cómo se rió ese día, cómo dio de comer cacahuetes a las ardillas del bolsillo de su abrigo, cómo hablaba de niños sin siquiera darse cuenta. El sonido de su voz volvió a él, suave pero seguro, diciendo: «Creo que cuando realmente amas a alguien te quedas. No importa cuánto miedo tengas». Él no se había quedado, había huido. A la mañana siguiente le pidió a su asistente que buscara discretamente a Sofía. No explicó por qué. Se dijo a sí mismo que era por curiosidad. Cierre. Un sentido de responsabilidad, tal vez. Pero cuando la asistente regresó semanas después, diciendo que no tenía redes sociales, ni dirección de reenvío, ni rastro en ninguna parte, Alejandro sintió que algo se hundía dentro de él. Ella no solo había desaparecido de su vida, se había borrado por completo. No sabía si había seguido adelante o si estaba luchando. No sabía si ella alguna vez había visto su mensaje y había llorado, reído o sentido alivio. Y el hecho de que no lo supiera lo carcomía más de lo que esperaba. A medida que las semanas se convertían en meses, los pensamientos se hacían más fuertes. Ella lo había amado, genuinamente, y él había elegido el poder, la imagen, la seguridad por encima de una mujer que le dio todo. ¿Y si ella lo había necesitado? ¿Y si había estado embarazada? La idea surgió como un susurro, luego como un grito. Era irracional, se dijo a sí mismo. No podía ser verdad. Y, sin embargo, permanecía. La posibilidad vivía en el fondo de su mente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Intentó descartarlo, pero no podía dejar de mirar a los niños en los espacios públicos. No podía dejar de fijarse en los niños rubios. No podía dejar de preguntarse. Aún no se daba cuenta, pero su corazón ya estaba cambiando. Algo en él había comenzado a descongelarse, no por lógica o presión, sino por algo mucho más peligroso.
el arrepentimiento. Empezó a hacer cambios silenciosos, donando más dinero a hospitales infantiles, presentándose a reuniones de trabajo en pueblos pequeños, en lugar de enviar a ejecutivos subalternos, incluso ofreciéndose como voluntario para causas de las que solía burlarse. No podía nombrar lo que estaba haciendo, solo que necesitaba moverse. Necesitaba estar en movimiento, porque quedarse quieto significaba sentirlo todo a la vez. Y sentir, para un hombre como Alejandro Vargas, siempre había sido lo más aterrador de todo. Se suponía que era solo otro viaje de rutina. Alejandro había aceptado asistir a un evento benéfico en un pequeño pueblo de Aragón en nombre de la división filantrópica de su empresa, que recientemente había comenzado a invertir en programas de alcance comunitario local. No esperaba mucho, solo unos pocos discursos, un apretón de manos con el alcalde y un vuelo rápido de vuelta a Madrid antes del fin de semana. Pero desde el momento en que bajó del jet privado, había algo diferente en el aire. El pueblo era tranquilo, pero lleno de carácter, con viejos edificios de ladrillo, cafés con pizarras y una sensación de quietud que no había sentido en años. Aún así, se dijo a sí mismo que era solo otra aparición que cumplir, solo otra marca en una larga lista de obligaciones de relaciones públicas. No sabía que en cuestión de horas su mundo entero sería desgarrado de la manera más inesperada. La gala benéfica se celebró en una histórica estación de tren restaurada y convertida en salón de eventos, con techos altos, luces de hadas colgadas de vigas de madera y largas mesas con sillas desparejadas que le daban un encanto rústico. Familias locales, donantes y niños asistieron con sus mejores galas, y el ambiente era cálido e íntimo. Alejandro llegó con un traje a medida, cada centímetro de él pulido y bajo control. Estrechó manos, ofreció sonrisas educadas y dio su discurso ensayado sobre la importancia de la inversión comunitaria y cómo las iniciativas de salud infantil eran importantes para él. Las palabras salían de su boca con facilidad, pero algo dentro de él se sentía desconectado, como si se estuviera observando a sí mismo desde la distancia. Cuando comenzó la cena, se retiró a un rincón tranquilo, bebiendo su vino mientras observaba las risas y el ruido a su alrededor. Fue entonces cuando la vio. Al principio, no creyó que fuera real. Estaba de pie cerca de la mesa de postres, con un sencillo vestido color vino, su cabello castaño oscuro recogido en una trenza suelta. Su postura era relajada, pero había una elegancia tranquila en ella que le robó el aliento. Sofía. Su nombre lo golpeó como una campana, repentino y ensordecedor. No había cambiado mucho, pero se había vuelto más fuerte de alguna manera, como alguien que había caminado a través del fuego y había salido forjada en lugar de quemada. Dio un solo paso adelante, inseguro de si estaba soñando. Entonces las vio, 3 niñas pequeñas con idénticas chaquetas blancas y vestidos azul marino estaban a su lado, cada una con rizos rubios claros y llamativos ojos azules. No podían tener más de 2 años. Una tiraba de la falda de su madre, otra lamía el glaseado de sus dedos y la tercera abrazaba con fuerza un oso de peluche contra su pecho. El corazón de Alejandro golpeó contra sus costillas. Se quedó mirando, sin aliento por la imposible simetría de sus rostros. Su rostro, sus ojos, su boca. No había ninguna duda, ninguna vacilación en sus huesos. Eran suyas. La habitación pareció encogerse a su alrededor. El ruido de fondo se disolvió en un zumbido bajo, y por un momento, lo único que pudo ver fue el pequeño universo que existía alrededor de Sofía. Quería correr hacia ellas, exigir respuestas,
caer de rodillas y preguntar por qué no se lo había dicho, pero sus pies permanecieron congelados. Sofía se giró lentamente, como si sintiera el peso de su mirada. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la habitación, y todo se detuvo. Ella no se inmutó, no sonrió, no apartó la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda y tranquila que lo desconcertó más de lo que cualquier ira podría haberlo hecho. Él dio un paso hacia ella, y ella inmediatamente se agachó para ajustar el zapato de una de las niñas, como si lo estuviera descartando con un solo movimiento. Pero no era indiferencia, era algo más frío. Control. Las estaba protegiendo de él. Esa verdad lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Esperó hasta que la cena terminó, manteniendo la distancia, pero incapaz de dejar de mirar. Cada pequeño gesto entre ellas lo destrozaba. Cómo Sofía tocaba sus hombros, les susurraba suavemente al oído, se reía de sus bromas. Se había convertido en el tipo de madre que convertía una habitación en un lugar seguro. Se dio cuenta, con una aguda punzada de culpa, de que ella lo había hecho todo sola, sin ayuda, sin apoyo. Solo su fuerza, su voluntad y su amor. Logró alcanzarla cerca de la entrada cuando el evento estaba terminando. Las niñas estaban abrigadas con pequeños abrigos, dos de ellas soñolientas, una malhumorada. Abrió la boca para hablar, pero la expresión de Sofía lo detuvo. Aquí no, dijo en voz baja. No delante de ellas. Su voz era uniforme, no cruel. No le debía esa cortesía, pero se la dio de todos modos. Salieron bajo la tenue luz del toldo de la entrada. Había comenzado a nevar suavemente, cubriendo la acera. Alejandro buscó en su rostro, desesperado por algo a lo que aferrarse, pero los ojos de Sofía eran ilegibles. «Son mías», dijo finalmente su voz baja. «¿Verdad?» «Ah, sí», respondió ella. «Nada más, sin explicación, sin disculpa, sin rabia». «¿Por qué no me lo dijiste? Porque me dijiste que no te llamara, porque dijiste que te ibas con otra persona, porque ya era invisible para ti incluso antes de saber que estaba embarazada». Él no tenía palabras, ninguna que pudiera deshacer lo que se había hecho. Sofía se giró para alejarse, luego vaciló. Miró por encima del hombro y dijo, casi con dulzura, «Tú no eres la historia con la que han crecido, Alejandro. No eres la razón por la que sonríen por la noche». Y luego se fue. Él se quedó en el frío, viéndola alejarse. 3 niñas pequeñas a su lado, todas abrigadas con gorros a juego, todas caminando hacia un coche que era demasiado pequeño y viejo para una mujer que una vez había compartido su ático. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. El hombre que había creído que podía marcharse sin consecuencias, que se había convencido a sí mismo de que las emociones eran un lujo que no podía permitirse, se había ido. En su lugar, había alguien vaciado por la verdad. Sus hijas existían. Sofía las había criado sin él, y ahora, si alguna vez quería un lugar en ese mundo, tendría que ganárselo. Desde cero, sin privilegios, sin poder. Solo con el simple deseo humano de ser parte de lo que una vez había desechado tan descuidadamente. Los días posteriores al evento benéfico fueron como caminar a través de una tormenta de todo lo que Alejandro había intentado enterrar. No podía borrar la imagen de Sofía allí de pie con esas 3 niñas pequeñas, sus hijas. La inquietante simetría de sus rostros, la forma en que se aferraban a ella, la forma en que ella lo había mirado, no con ira, sino con claridad, lo dejaron tambaleándose. Por primera vez en su vida, Alejandro Vargas no tenía un plan.
Ninguna hoja de cálculo podía calcular cómo acercarse a la mujer a la que había herido o a las niñas que ni siquiera sabían que existía. Pero de lo único que estaba seguro era de que no podía marcharse de nuevo. No ahora, no después de ver lo que había perdido. Comenzó a visitar el pequeño pueblo con el pretexto de expandir el alcance local de su fundación. No anunció su presencia con prensa ni hizo grandes donaciones que llamaran la atención. Llegó en silencio, mantuvo la distancia y no le pidió favores a nadie. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, un lugar tan diferente a su ático en Madrid que apenas se reconocía a sí mismo en él. Los suelos crujían, la calefacción no era fiable y la única vista desde la ventana era una fila de árboles desnudos, pero lo mantenía cerca de ellas, cerca de ella. Aprendió sus rutinas, no siguiéndolas, sino pasando por delante de la escuela infantil local cada mañana, donde a veces atisbaba a las niñas corriendo hacia la puerta con sus mochilas rebotando. Reconoció sus nombres ahora, Lilia, Luna y Luz, por el saludo de la maestra que flotaba desde la ventana abierta del aula. Cada una tenía una energía diferente. Lilia era cautelosa y curiosa. Luna se reía a menudo y bailaba en el sitio cuando estaba emocionada, y Luz era ferozmente independiente, a menudo avanzando con determinación por delante de sus hermanas como una pequeña tormenta. Alejandro observaba desde la distancia, paralizado por la dolorosa comprensión de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños. El peso de esos momentos perdidos casi lo aplastaba. Comenzó a trabajar como voluntario en el centro cívico, donde Sofía ocasionalmente ayudaba a organizar programas para madres solteras. Mantuvo sus encuentros breves, cuidando de no presionar. Sofía se mantuvo civilizada, pero reservada. No lo regañó ni lo acusó. No lloró ni levantó la voz. Eso, más que nada, lo hacía más difícil. Su calma era como un muro construido ladrillo a ladrillo durante los años que había pasado sobreviviendo sin él. Sabía que no tenía derecho a pedirle nada, pero cada vez que ella lo miraba, él suplicaba en silencio por una grieta en su armadura. No intentó comprar su entrada, en lugar de eso, apareció, silenciosamente, consistentemente. Ayudó a pintar aulas, llevó cajas de suministros a la guardería, arregló una tubería que goteaba en la cocina del centro. No lo hizo por reconocimiento. Lo hizo porque necesitaba demostrarle que había cambiado, no con grandes gestos, sino con pruebas que no venían con condiciones. Sofía no habló mucho durante esas primeras semanas, pero lo vio. Vio al hombre que aparecía incluso cuando nevaba, que repartía material de arte a los niños con voz suave y mangas remangadas. Vio al hombre que se quedó hasta tarde una noche, después de que reventara una tubería, y trabajó en silencio durante horas, empapado y temblando, negándose a irse hasta que el problema estuviera solucionado. Y poco a poco el filo en sus ojos comenzó a suavizarse. Una tarde, mientras recogía las cajas sobrantes de una recaudación de fondos, oyó una vocecita detrás de él. «¿Por qué sigues viniendo aquí?» Era Lilia. Sus rizos rubios estaban un poco enredados y agarraba un animal de peluche en la mano. Alejandro se arrodilló lentamente, inseguro de cómo responder. «Porque aquí hay personas que me importan». Ella lo miró durante un largo rato, sus ojos azules penetrantes. «Te pareces a mis hermanas». Él sonrió suavemente, luchando contra el nudo en la garganta. «Lo sé, es porque soy vuestro papá». No hubo una reacción dramática, ni lágrimas ni gritos, solo una pausa reflexiva, y luego Lilia asintió. «Vale», dijo, y se giró para volver saltando con sus hermanas. Sofía debió haberlo oído porque más tarde ese día se acercó a él fuera del centro,
con los brazos cruzados con fuerza. Parecía exhausta, cautelosa, como si se estuviera preparando para la decepción una vez más. Van a hacer preguntas ahora, dijo en voz baja, sobre ti, sobre nosotros. Lo sé, respondió él, y estaré aquí para responderlas, solo si me dejas. Sofía lo estudió, su expresión ilegible. Esto no es un juego, Alejandro, es su vida, sus corazones. No estoy aquí para ganar, estoy aquí para quedarme. Ella no respondió, pero tampoco se alejó. Durante las siguientes semanas, la presencia de Alejandro se volvió normal, casi esperada. Las niñas comenzaron a hablarle más. Le preguntaban sobre sus animales favoritos, su trabajo, su color favorito. Dejaron que les trenzara el pelo con cintas durante la hora de manualidades. Les leyó cuentos en la biblioteca comunitaria mientras Sofía observaba desde la distancia. Fue paciente, nunca sobrepasándose, siempre esperando que ellas tomaran la iniciativa. Una noche, Sofía lo invitó a cenar, no como un gesto romántico, sino como un momento de paz entre dos personas que compartían algo más grande que su historia. Las niñas se sentaron entre ellos, riendo entre macarrones con tomate, discutiendo sobre quién se quedaba con el vaso rosa. Alejandro ayudó a lavar los platos después, con las manos empapadas, la camisa salpicada, las risas resonando en la diminuta cocina. Por primera vez en años, Sofía se permitió sonreír, no porque lo perdonara, sino porque vio la verdad en sus ojos. Ya no estaba huyendo. Más tarde, después de que las niñas estuvieran acostadas y el apartamento se hubiera quedado en silencio, ella le entregó una taza de té y se sentó frente a él. «No sé cómo confiar en ti», admitió. «Todavía no». Él asintió. «No estoy pidiendo confianza, solo tiempo». Ella no prometió nada, pero no dijo que no. Y esa noche, mientras salía del apartamento y salía al aire frío de la noche, Alejandro miró a las estrellas y se permitió creer algo que no había creído en mucho tiempo. Tal vez esta historia no había terminado. Tal vez esta vez, finalmente podría convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio. La primavera comenzó lentamente a descongelar las calles de Aragón, derritiendo los últimos restos de nieve gris y trayendo el suave olor a tierra y lluvia. Alejandro llevaba casi 3 meses viviendo en el pueblo, y aunque no se había trazado ninguna línea oficial, algo entre él y Sofía había cambiado. Ella ya no lo observaba con los mismos ojos cautelosos. Las niñas se habían acostumbrado a él, incluyéndolo en sus dibujos, preguntando por él a la hora de los cuentos cuando no estaba, y a veces llamándolo papá, con la inocencia casual de las niñas que creían en las segundas oportunidades sin necesitar razones. Y eso era lo que más lo destrozaba. La facilidad con la que lo aceptaban una vez que se sentían seguras. La pureza con la que amaban, incluso si aún no sabían toda la verdad de todo lo que había sucedido. Sofía había tenido cuidado con cuánto contarles. Explicó que Alejandro era su padre. Sí, pero no la historia completa detrás de su ausencia. Quería que tuvieran tiempo de formar sus propias opiniones, sin colorear sus mentes con el dolor pasado. Era un tipo de gracia que Alejandro nunca sintió que merecía, pero no discutió. Simplemente apareció, una y otra vez. Las recogía de la escuela cuando Sofía tenía turnos dobles en la panadería. Aprendió a hacer 3 juegos de pequeñas coletas rubias sin quejarse. Se sentó en sillas de plástico durante la clase de ballet, aplaudiendo más fuerte que nadie. Cambió pañales sin inmutarse y aprendió a hacer tortitas con formas de animales, incluso cuando terminaban pareciendo, más bien, manchas. Cada vez que una de las niñas buscaba su mano o apoyaba una cabeza somnolienta contra su hombro, algo en su pecho sanaba un poco más. Sofía, por su parte, lo observaba de cerca.
ya no por sospecha, sino por estudio. Nunca había visto esta versión de Alejandro antes. El tranquilo, el que se agachaba en las aceras para atar diminutos cordones, que no se quejaba cuando estaba cubierto de purpurina, que leía blogs de paternidad hasta altas horas de la noche, tratando de entender qué significaban las rabietas y cómo manejar las pesadillas. Nunca se lo dijo, pero a veces, cuando las niñas dormían, se quedaba en el pasillo y lo escuchaba cantar nanas con una voz tan suave que no sonaba como el hombre que una vez había vivido en torres de cristal y salas de juntas. Sonaba como alguien nuevo, pero la confianza, la verdadera confianza, todavía llegaba lentamente. Había días en que Sofía todavía se estremecía ante llamadas telefónicas inesperadas, medio esperando que apareciera algún abogado exigiendo la custodia. Había noches en las que se despertaba de sueños en los que la abandonaban de nuevo. Una tarde, cuando oyó a una mujer en el mercado susurrar, ¿no es ese el tipo que la dejó? Fue como si viejas heridas se abrieran. Se volvió fría por el resto del día, retirándose detrás de palabras educadas y una calma forzada. Alejandro se dio cuenta. Siempre lo hacía. No preguntó qué pasaba. En cambio, esa noche, apareció con la compra y flores que parecían recogidas a mano, no compradas. Hizo la cena con las niñas y limpió después. No trató de arreglarlo con palabras. Se quedó. Eso fue todo. Finalmente, Sofía comenzó a dejarlo entrar más. Le contó sobre el parto, lo aterrador que había sido, lo sola que se había sentido, cómo había rezado solo para vivir lo suficiente como para ver a sus bebés abrir los ojos. Él escuchó en silencio, con los puños apretados debajo de la mesa. Se disculpó, no de una manera que intentara excusar el pasado, sino de una manera que llevaba el peso de saber que se había perdido todo. Él le contó sobre los meses después de que se fue, la frialdad que había sentido, el éxito vacío que nunca llenó el lugar que ella había ocupado una vez. Confesó que, a pesar de todo su dinero y poder, nunca se había sentido más pobre que en el momento en que vio a sus hijas y supo que ni siquiera las había abrazado. Sofía lloró, no porque fuera dramático, sino porque la honestidad rompió algo dentro de ella que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Esa noche se sentaron en el porche mientras las niñas dormían, el cálido aire primaveral envolviéndolos como una tregua tentativa. Ella dejó que su cabeza descansara sobre el hombro de él por primera vez en años. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos ya no era pesado. Estaba lleno de cosas aún no dichas, aún no curadas, pero esperando. Alejandro no trató de forzar una relación, no habló sobre el futuro. Dejó que Sofía guiara y lentamente los pasos de ella comenzaron a acercarse. Iban a pasear con las niñas junto al lago. Cenaban juntos la mayoría de las noches. A veces, cuando las niñas dormían, se sentaban en el suelo del salón, bebiendo té y riendo de cosas que nunca llegaron a compartir antes. Era doméstico, tranquilo e imperfecto, pero real. Una noche, Luna tuvo fiebre. Sofía entró en pánico. Sus manos temblaban mientras tomaba la temperatura de Luna una y otra vez, susurrando que no podía subir más. Alejandro mantuvo la calma. Llamó al médico, llevó a Luna en brazos hasta el coche y le sostuvo la mano durante todo el camino hasta la clínica. No se apartó del lado de Sofía ni una vez. Después de que Luna fue tratada y descansaba, corrió a la farmacia, compró sopa y medicinas y se sentó despierto toda la noche en el sofá, vigilando a las 3 niñas mientras Sofía finalmente dormía por primera vez en 2 días. Por la mañana,
Ella lo encontró desplomado en el sillón, con el pelo revuelto, la camisa arrugada, una de las gemelas acurrucada en su regazo. Fue el momento en que algo cambió en ella por completo. No dijo nada dramático. No anunció el perdón. Pero cuando él abrió los ojos y la miró con ese tipo de amor cansado e indefenso, ella dio un paso adelante, se arrodilló a su lado y susurró: «Lo estás haciendo, Alejandro. Realmente lo estás haciendo». Y por primera vez, desde que había visto su nombre iluminar su teléfono con el mensaje que terminó todo, no vio al hombre que la había roto, sino al hombre que había comenzado a recomponerla, amando no solo a ella, sino a las hijas que se habían convertido en su mundo entero. La emergencia ocurrió un martes, el tipo de día que comenzaba en silencio, sin advertir cómo todo cambiaría al anochecer. Sofía se había despertado con un dolor agudo en el costado, pero lo descartó como nada más que agotamiento. 3 niñas pequeñas, 2 trabajos a tiempo parcial y una constante corriente subterránea de ansiedad hacían que el dolor físico pareciera casi rutinario. Vistió a las niñas, preparó sus meriendas, besó sus frentes y las vio correr hacia su aula de preescolar con coletas desordenadas y ojos brillantes. Pero al mediodía, el dolor se había convertido en algo más agudo, algo que le robaba el aliento y la hacía agarrarse al borde del mostrador de la panadería donde trabajaba. Una compañera de trabajo notó la palidez de su rostro e insistió en que se sentara. Ella trató de restarle importancia, dijo que solo necesitaba agua, pero en menos de 1 hora sus piernas cedieron bajo ella. El diagnóstico llegó rápidamente. Una infección renal no diagnosticada que se había extendido y causado complicaciones. Fue trasladada de urgencia al hospital local, conectada a vías intravenosas, y le administraron antibióticos y analgésicos. Las enfermeras preguntaron si había alguien a quien pudieran llamar. Sofía quería decir que no. Ella siempre había sido la persona a la que llamaban. Pero sus pensamientos estaban nublados, su fuerza resquebrajada, y a través de la neblina solo un nombre surgió. Cuando Alejandro cogió el teléfono y oyó las palabras: «Sofía, hospital, urgente», no esperó más detalles. Dejó todo: una reunión, su teléfono, su abrigo. Condujo más rápido de lo que jamás había conducido, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba sus pensamientos. Para cuando llegó al hospital, Sofía estaba sedada, durmiendo, conectada a cables y máquinas que le revolvieron el estómago. La enfermera le explicó suavemente la situación y le preguntó si era familia. Sin dudarlo, dijo que sí. Y por primera vez, la palabra no pareció una mentira. Con Sofía inconsciente, todo recayó en Alejandro. Recogió a las niñas del preescolar, sus caritas iluminándose en el momento en que lo vieron, inconscientes de la tormenta que se estaba gestando. Mantuvo la voz tranquila, las llevó una por una al coche y respondió a sus inocentes preguntas con suave tranquilidad. No sabía cómo hacer esto, pero sabía que tenía que hacerlo por Sofía, por ellas. En casa, cocinó su cena favorita: macarrones con tomate y manzana al lado. No era gourmet y no era perfecto, pero se comieron cada bocado. Les leyó 2 cuentos a cada una, besó 3 frentes y se quedó en el pasillo hasta que las 3 estuvieron dormidas. Luego condujo de regreso al hospital y se sentó al lado de Sofía, el silencio de la habitación instalándose sobre él como una pesada manta. Se veía tan pequeña en esa cama, tan frágil y, sin embargo, de alguna manera todavía imposiblemente fuerte. Extendió la mano y envolvió suavemente sus dedos alrededor de los de ella, susurrando que estaba allí,
que las niñas estaban a salvo, que ya no necesitaba preocuparse. Se quedó toda la noche, apenas durmiendo, observando su pecho subir y bajar, contando cada respiración como un voto. Por la mañana, cuando una enfermera entró con gráficos y medicinas, le sonrió y dijo: «¿No te vas a ir, verdad?». Él negó con la cabeza. Nunca más. La recuperación de Sofía fue lenta pero constante. Cuando abrió los ojos, Alejandro estaba allí, su rostro sin afeitar, su ropa arrugada, pero sus ojos llenos de algo que no había estado allí antes. Miedo. No al fracaso, no a los negocios o la reputación, sino a perderla. Ella no habló de inmediato. Solo lo miró fijamente, luego a las flores en la mesita de noche, a los dibujos que las niñas habían hecho, pegados torpemente en las paredes. Finalmente, susurró: «Te quedaste». «Siempre debí haberme quedado», dijo él. Y por una vez no se necesitaron más palabras. Durante la siguiente semana, Alejandro se convirtió en todo: padre, cuidador, chofer, cocinero. Trajo a las niñas de visita, sostuvo la mano de Sofía cuando tenía dolor, tomó notas de los médicos, hizo preguntas que ella estaba demasiado cansada para formular. Las niñas hacían dibujos cada mañana, garabateaban corazones y figuras de palo con salvajes cabellos rubios y ojos azules, y se los entregaban a las enfermeras con orgullo, declarando: «Esto es para nuestra mami». Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama, Sofía extendió la mano y le tocó el brazo. «No pensé que vendrías», dijo en voz baja. «En realidad no. No pensé que mereciera venir», respondió él con la voz áspera. «Pero habría venido arrastrándome si hubiera sido necesario». Ella lo miró, larga y silenciosamente. El muro que había construido ladrillo a ladrillo durante 2 años no se derrumbó. Simplemente abrió una pequeña puerta, y a través de ella él caminó con cuidado, no con promesas, sino con presencia, no con disculpas, sino con verdad. Después de que le dieran el alta, él se mudó a la habitación de invitados sin que se lo pidieran. No presionó, no asumió. Hizo sopa, dobló la ropa, la dejó dormir mientras entretenía a 3 enérgicas niñas con espectáculos de marionetas y fiestas de baile. Ya no era el hombre que una vez envió un texto para terminarlo todo. Era el hombre que barría el suelo después de que las niñas derramaran purpurina, que limpiaba zapatos embarrados con un cepillo de dientes, que dejaba notas en la mesita de noche de Sofía que decían cosas como: «Ya no tienes que hacer esto sola». Y lentamente Sofía le creyó. No fue dramático. No fue un momento de película en el que todo sanó de la noche a la mañana. Pero fue real. Y lo real era mejor que lo perfecto. Era ella buscando su mano una mañana sin pensar. Era ella dejándolo sentarse a su lado en el sofá, sin ese espacio entre ellos. Era ella quedándose dormida contra su hombro después de los cuentos de las niñas. Y una noche, cuando las niñas dormían y la casa estaba en silencio, ella lo besó primero. No por pasión o nostalgia, sino por algo más profundo, una especie de paz que decía: «No somos las mismas personas que éramos». Y tal vez es exactamente por eso que esto puede funcionar ahora, porque lo que tenían no era un reinicio, era el comienzo de algo completamente nuevo. La primavera finalmente había llegado por completo, bañando el pequeño pueblo con una especie de magia tranquila. Árboles floreciendo en suaves tonos rosados y marfil, aceras calentadas por la luz del sol y risas de niños resonando en los parques abiertos. Para Sofía, la vida había adquirido un ritmo que se sentía desconocido, pero profundamente correcto. Después de todo, la traición, la soledad, el miedo, la lucha,
ahora despertaba a mañanas llenas de paz, en lugar de supervivencia. No era perfecto. Los recuerdos aún persistían, y la confianza aún llevaba el peso de todo lo que había costado reconstruirla. Pero lo que llenaba el espacio entre esas viejas heridas era algo más fuerte que el resentimiento. El perdón ganado, no dado gratuitamente, y un amor que había renacido no del romance, sino de la constancia, el esfuerzo y la elección de quedarse todos los días. Alejandro no solo se había convertido en parte de sus vidas, se había convertido en el hogar. Las niñas lo adoraban con una pureza que hacía doler a Sofía. Le pintaban las uñas durante el tiempo de juego, se sentaban sobre sus hombros en el parque y le decían a todos los que conocían que su papá podía hacer tortitas con forma de unicornio. Él seguía trabajando de forma remota, equilibrando llamadas de negocios con cuentos para dormir, a menudo pausando una videoconferencia para ayudar a atar un cordón o limpiar yogur de una mejilla. Su mundo había cambiado, y él había dejado que lo cambiara. Ya no le importaban las portadas de revistas, ni las fiestas exclusivas, ni las pulidas salas de juntas. Le importaban los abrazos matutinos, las funciones escolares y asegurarse de que Sofía no levantara nada más pesado que una taza de café mientras aún recuperaba fuerzas. Su hogar, una vez un apartamento abarrotado lleno de muebles de segunda mano y silenciosa desesperación, se había transformado. Alejandro no compró una mansión ni las trasladó a una isla privada. Le preguntó dónde se sentiría ella más a gusto, y juntos encontraron una casa acogedora cerca del lago, con suficientes dormitorios para cada una de las niñas, un patio trasero lleno de posibilidades y una cocina donde Sofía podía hornear sin chocar con alguien cada vez que se daba la vuelta. Pintaron las paredes juntos, dejaron que las niñas eligieran los colores de sus habitaciones y los fines de semana montaban muebles, riendo entre estanterías torcidas y desastres del tipo «sobran demasiados tornillos». Sofía nunca pensó que la felicidad se vería como tazas desparejadas y purpurina pegada en la alfombra, pero de alguna manera era exactamente ahí donde vivía. Un año después de aquel fatídico evento benéfico, donde Alejandro había visto por primera vez a las niñas y todo había comenzado a deshacerse y rehacerse, regresaron a ese mismo lugar, no para una recaudación de fondos, sino para algo que Sofía no había visto venir. Ella había ayudado a organizar una celebración de primavera para la comunidad, y Alejandro se había ofrecido a patrocinar el evento nuevamente, pero esta vez sin la prensa ni los grandes discursos. El salón estaba adornado con luces y lleno de flores, la música sonaba suavemente y las familias se reunían alrededor de largas mesas. Sofía estaba de pie junto a la mesa de postres, riendo mientras las niñas repartían galletas que ella había horneado, cada una cuidadosamente decorada con remolinos pastel. No se dio cuenta de que Alejandro desaparecía. No hasta que se dio la vuelta y lo vio de pie en el centro de la sala, mirándola directamente, con el corazón en los ojos y algo más, y nerviosismo, tal vez incluso miedo. La sala enmudeció lentamente, de la forma en que las multitudes siempre lo hacen cuando algo real comienza a suceder. Las niñas fueron las primeras en jadear cuando lo vieron arrodillarse. Sofía se congeló. No por miedo, no por sorpresa, sino por la abrumadora ola de recuerdos que la atravesaba. El antiguo Alejandro habría hecho algo grandioso, ruidoso, escenificado. Pero este hombre, el hombre que había aprendido a amarla con humildad, no dijo nada durante un largo momento. Luego, en el silencio, con sus hijas observando y una sala llena de vecinos conteniendo la respiración, finalmente habló.
No estoy aquí para pedir perdón. Ya me lo diste de las maneras silenciosas que más importan. No estoy aquí para hacer promesas que no puedo cumplir. Has visto quién soy ahora y sabes lo que todavía estoy aprendiendo a hacer. No estoy aquí para arreglar el pasado, porque tú ya sanaste más de lo que yo jamás podría. Solo estoy pidiendo una oportunidad de estar a tu lado, de despertar junto a ti, de criar a nuestras hijas juntos y de vivir esta vida no como un castigo por los errores que cometí, sino como una celebración de lo que hemos construido a pesar de ellos. Sofía no lloró, no tembló. Miró a sus hijas que se habían detenido en seco, agarrando sus bandejas de galletas, con los ojos muy abiertos y brillantes. Volvió a mirar a Alejandro, todavía arrodillado, esperando, no rogando, sino ofreciendo, no exigiendo, sino esperando, y por primera vez desde que su vida se había hecho añicos en 3 pequeños latidos y largas noches de silencio, no sintió ningún miedo en absoluto. Asintió. Sí, dijo. No un sí de cuento de hadas, no del tipo envuelto en fantasía o perfección, sino uno real, arraigado en cicatrices y curación, y en la elección diaria de amar, incluso cuando es difícil. Las niñas chillaron y corrieron hacia ellos, placando a Alejandro en un abrazo que casi lo derriba. Sofía se arrodilló a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de las 3 y alrededor de él también. La sala estalló en aplausos, pero para ellos el mundo ya se había detenido, encerrado en un momento que llevarían para siempre. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Alejandro arropó a las niñas, leyó un cuento más de lo habitual y sostuvo la mano de Sofía mientras estaban de pie en el umbral, viendo dormir a sus hijas. Ninguna parte de su viaje había sido fácil. Había estado lleno de dolor, sacrificio y el tipo de crecimiento que solo llega cuando todo lo demás se desmorona. Pero allí estaban, juntos, no a pesar de todo, sino gracias a ello. Y esta vez nadie se iba a marchar.